cambiando las energías y por ende se nos va poniendo un panorama diferente al que veníamos trabajando para comenzar con un nuevo tema que vamos a empezar a tener a partir de hoy, lunes 22, en este caso de septiembre. Energías que van a estar muy protagónicas hasta la próxima semana. Esto va a ser hasta el domingo 27. Yo creo que hemos venido hablando mucho acerca de lo que significan los nuevos tránsitos en acomodación de los planetas y lo nuevo que nos trae también el cambio de estación y lo que empezamos a relacionar mucho con el otoño, por lo menos aquí en la parte norte, aquí en Estados Unidos, en la parte norte, lo que es el otoño y en la parte sur lo que es la primavera. Puntos matemáticos que se van abriendo para mirar una brecha y un punto de mirada distinto, algo diferente, inevitablemente algo con el sol, con la entrada del sol ahora en el equinoccio, con los eclipses, con toda la energía que ya va quedando atrás, que no es tampoco que todo haya pasado el fin de semana, sino hasta ahora son los tiempos donde se perfeccionan dichos aspectos astrológicos. Y con base a esa perfección, con base a ese perfeccionamiento que nos da la astrología, pues también poder tomar un pedacito de horoscopía para mirar algo acerca de los signos cuando los vamos pasando por el grado cero. En este caso, hay distintas formas en las que nosotros podemos mirar un horóscopo, hay distintas maneras en las que podemos relacionar la energía que hay para Aries, hay distintas formas de mirar los signos de tierra, también los signos de agua, de acuerdo a cómo vamos observando la dinámica de los planetas, los movimientos. La horoscopía es algo que ha existido siempre, no es algo nuevo, siempre la hemos escuchado y siempre hemos sido como muy analíticos acerca del horóscopo, de qué nos trae, qué va a cambiar y qué podemos tener en cuenta. Este horóscopo, evidentemente, que vamos a tener a partir de hoy hasta la semana domingo, tomando solamente la brecha de esta semanita, yo le llamo a estos horóscopos bisagras cuando estamos iniciando una semana, horóscopos que quedan en el limbo, horóscopos que quedan en un espacio de tiempo donde no se ve mucho de dónde es. No es específicamente la energía de verano o la energía de invierno al sur, pero tampoco es totalmente la de otoño. Todos sabemos que el clima pues tiene muchos cambios y ahora más que nunca las estaciones están corridas y las primaveras no son como antes, los otoños no son como antes, los veranos, este verano no fue como antes. Entonces eso ya hace que también la dinámica de nosotros entre en un ejercicio distinto, entre en unas velocidades diferentes de analizar. A mí me encanta los lunes porque los lunes también es donde nosotros podemos empezar a aterrizar cosas distintas para cada uno de los signos, cosas nuevas, distintas formas de pensar, de analizar, de concluir. Y esto nos va a estar ayudando mucho en algunas líneas de expresión y sobre todo para no comprender, sino tener un análisis o tener una perspectiva distinta de cómo se van acomodando las energías signo a signo. Hay muchos acontecimientos en el cielo ahora mismo. Ya vivimos demasiados el fin de semana y demás, pero la energía resonante de eso sigue estando presente, sigue estando viva, sigue estando en algún lugar de nuestra área, en algún lugar de nuestra vida. Entonces, desde ahí me gusta siempre tomar la luna, por eso este vídeo que vamos a hacer, este live, lo vamos a tomar preferiblemente para los signos ascendentes, para que ustedes estén muy atentos a su signo ascendente. Posterior al signo ascendente, poder echar un vistazo al signo solar, que es el otro signo que logra complementar un poco la energía que nosotros tenemos. De últimas, tomar el signo lunar, no menos importante porque cuando hablamos de un signo lunar también estamos relacionando mucho una parte de nuestra carta, una parte de nuestra vida, que es las emociones. Entonces sí es bueno como mirar los tres, es bueno determinar. Como es usual, voy a compartir los tiempos de cada uno de los signos que ustedes lo van a encontrar en la descripción de este vídeo. Recuerden para los que están de pronto en Instagram y para los que están en TikTok o en Facebook, que me pueden encontrar en la página, en el canal de YouTube, como Javier Aragón, psicólogo, astrólogo, ahí lo van a encontrar en en la parte del YouTube. Y usualmente los vídeos, los horóscopos quedan allí. También invitarlos que lo pueden ver más adelante
en el blog del Centro Holístico de la escuela, también donde aprendemos astrología y aprendemos la psicología del tarot. Bueno, esta es una semana muy reflexiva. Esta es una semana que si la empezamos a tener ambientes así como muy generales, sí, no voy a decir o no vamos a hacernos ciegos a que pues, cuando estamos cambiando, sobre todo en estas posiciones, cuando estamos teniendo mucho estas líneas de empezar, de soltar, de volver a comprender, de volver a llevarlo un poco más a cabo, sí se generan ciertas tensiones o ciertos movimientos que a veces no podemos entender mucho cómo se dan o de qué vienen. Por eso es tan importante en esta semana también pues empezar a ser de pronto un poco más flexibles con nosotros mismos acerca de nosotros, de qué es lo que queremos vivir, de cómo lo queremos analizar. Digamos que también pasa a ser una semana como muy, en medio de todo, como muy reflexiva, como muy de espacios, ¿no? De sabernos dar también los espacios para cada uno de nosotros. Hoy es un día donde tenemos un sol renovado y empezamos a vivir la temporada de Libra. Muchas personas que nacieron con una pequeña diferencia entre ayer domingo 21 de septiembre y hoy lunes 22 de septiembre, pueda que tengan la duda de si son de signo Virgo o de si son de signo Libra. Y realmente es que apenas los divide horas, apenas estamos a unas horas de diferencia porque justo unas personas que hayan nacido, calculen ustedes, hace un par de horas, pues fácil pueden ser de signo Virgo y otras personas que estén naciendo por esta época, pues ya les va a corresponder más el signo de Libra. Esta línea que estamos viviendo solo como una parte explicativa de lo que podemos tener, si bien aquí tenemos la recta que divide, pues podemos observar que ya el Sol llegó a un punto determinante donde está acá, está pasando y ya acaba hoy oficial, de manera oficial ya a 0 grados de Libra, dando el inicio a lo que es el equinoccio de otoño. Cambio de energías totales. ¿Qué nos ofrece la estación? Hablemos a través del horóscopo, ¿qué es lo que ofrece la estación del otoño? La estación del otoño es un espacio-tiempo más o menos que se calcula en 90 días, calculándolo desde 3 meses, que es lo que va a durar durante el sol esté en Libra, esté en Escorpio y durante el sol esté en Sagitario. Mientras el sol esté transcurriendo estos tres signos, Libra, Escorpio y Sagitario, nosotros vamos a estar viviendo lo que conocemos como la estación del otoño, por lo menos aquí en el norte de Europa y al sur, en el norte de Europa, en el norte de América y al sur de América, ya me fui para Europa. Y al sur vamos a estar viviendo lo que es la primavera. ¿De qué se ocupa este tiempo de otoño? Hablemoslo si fuera el cambio de otoño o primavera, que aplica para ambos. Son puntos o estaciones donde son las mediadoras. Los equinoccios nos hablan de ese punto medio, donde podemos también ver un espacio de igualdad entre el día, entre la noche. Son espacios transitorios que nos van preparando para los extremos. Si bien nosotros vivimos los extremos a través de por ejemplo, el verano, total calor, extremo calor, y el invierno, extremo frío, totalmente frío. Estas dos estaciones, otoño y primavera, se caracterizan por servirnos de puente. Son espacios de 90 días, 3 meses, donde nos va a servir de puente para podernos relacionar mejor en lo que nosotros queramos vivir. Por eso estos horóscopos o este horóscopo del que vamos a hablar el día de hoy, a partir de hoy 22 hasta el domingo 27, pues es un puente, una transición que a lo mejor tenga una carga emocional muy, muy distinta a la que cada uno de nosotros veníamos acostumbrados. Por eso voy a ir pasando signo a signo para comprender un poco más a fondo de qué nos habla esto, qué nos trae y por qué se puede llegar a percibir de esta manera. Si tomamos, por ejemplo, la energía de Aries y observamos o colocamos al signo Aries mirándolo horoscópicamente, ¿qué quiere decir horoscópicamente? Que ubicamos dentro del raíz de la carta, colocamos a Aries en un punto matemático que es el grado cero y desde ahí empezamos a analizar el ambiente o las energías que están dispuestas para este signo. Claramente, si hablamos de Aries, muy posiblemente pueda coincidir con una parte de tu vida, no con todo, porque un horóscopo no define la vida de una persona,
La horoscopía apenas nos está dando algunas pinceladas de lo que podemos trabajar a nivel muy general, a nivel zodiacal. Por eso lo que estamos colocando en cinta es el signo de horóscopo, que bien puede resonar si tú eres de ascendente en Aries, o bien puede resonar si tú eres de signo solar Aries, o si tal vez tengas la luna en Aries, también va a ser muy sincrónico. Pueden pasar algunas líneas de expresión, pueden estar muy relacionadas con las energías que se están viviendo ahora. Quiero especificar que los horóscopos son a título zodiaco, es decir, zodiaco, Aries. Hay muchas personas de signo Aries, muchas personas ascendentes en Aries, muchas personas que nacieron con la luna en Aries y efectivamente no va a ser, no es algo personal. Ya para algo personalizado, si a lo mejor tú eres de signo Aries o ascendente Aries, pero te llamas María, Estela, Juliana, Pedro, Jacinto, ya para algo más personal, sí sugiero que se haga un estudio de la propia carta natal y no algo tan general, ¿sí? Hago estas aclaraciones también para que entremos de que es bonito tomar esta astrología y tomarla desde un punto de vista psicológica que nos nutra a través de un mensaje y no queriendo decir que tenga que ser de esta manera obligado para todos. Entonces sí es importante que ustedes tengan presente eso. Vamos a hablar más del arquetipo Aries. ¿Cuáles son las energías que tiene Aries disponibles a partir de hoy, lunes 22, hasta el domingo 27? Bueno, Aries es un signo que le encanta mucho el liderazgo. Aries es un signo que es típico, que rija los inicios, las primeras formas de vivir, las primeras formas de darse. Y Aries también es un signo que toda la vida, ascendentes o lunas en Aries, van a sentir mucho las ganas y la sensación de estar siempre a la cabeza o de llegar primero. Esas son características muy típicas de Aries. Ahora, si nosotros miramos horoscópicamente cómo se ubica su planeta, pues está pasando algo muy importante para Aries. Y lo importante es que su planeta regente, que en este caso es Marte, pues Marte está haciendo un cambio de signo. Cada vez que Marte cambia de signo, algo se mueve en Aries, algo se sacude en Aries, en ascendentes o en lunas. Alguna parte de la vida empieza a señalar o a buscar romperse o avanzar, sobre todo. Marte es el planeta que siempre que llega a Escorpio es como la segunda estación de Aries. Entonces, muy seguramente esta semana, sobre todo hasta el domingo, pues los de Aries vayan a estar demasiado intuitivos, tengan una energía muy colectiva para conectarse también con las áreas que sean muy sutiles, demasiado conservadoras dentro de ellos mismos y que tengan gran capacidad analítica. Esta es una semana donde Marte en el signo de Escorpio beneficia mucho a cualquier capacidad o a cualquier energía ariana que se tenga para poder conseguir y concentrar la fuerza en un golpe certero de algo significativo en sus vidas. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto en Aries? Porque Marte está descansando en Escorpio a partir de hoy lunes 22. Entonces, Aries inicia una semana con mucha fuerza, es un signo que va a estar tomando decisiones y haciendo cortes en su vida, cortando líneas y volviendo a empezar con otras cosas muy nuevas y sintiéndose sobre todo con mucha fuerza y con mucha frustración al mismo tiempo. Esta frustración típica de Marte se la puede llegar a dar quizás el aspecto que puede llegar a ser incluso algo tenso en el sentido de Plutón Aries. Aunque Plutón no tenga mucho que ver con Aries, Marte sí que lo tiene que ver. Entonces, no alcanza a terminarse la semana cuando todavía esta cuadratura va a estar implícita para ascendentes, soles y lunas en Aries, y esto puede llegar a generar mucha, lo que decía, frustración dentro de los deseos que quiero lograr y que quiero alcanzar, y a lo mejor algunas restricciones o bloqueos de tipo social o de tipo colectivo, que es lo que está marcando más Plutón en Acuario, donde no se sienta como lo fluido de poderlo hacer.
Hay algo que le quita mucho la paciencia a Aries y es eso justamente. No se caracteriza mucho una persona de signo Aries o ascendentes lunas en Aries, no se caracterizan por ser tan pacientes, pero no tanto con los demás. Incluso un ariano puede desarrollar una gran capacidad de escucha y de paciencia con otro. Estos signos ascendentes, soles, lunas, tienden a ser mucho más desesperados con ellos mismos. Logran tener mucha más menos misericordia con ellos, pueden llegar a ser muy severos y muy exigentes. Marte otorga grandes beneficios esta semana para ser muy concreto y para ser muy directo en las líneas de aprendizaje y de búsqueda tras las metas que ustedes vienen buscando. Pero donde efectivamente más retos se va a encontrar es en el otro. Hay otra energía que acompaña a las personas de Aries o la energía ariana esta semana y es el sol que está en un punto de tensión, por así decirlo. Es una tensión, pero que al mismo tiempo ofrece una gran comunicación y aprendizaje a través de los demás. Si tres planetas tan sociales, Aries, están en la casa 7, que es el Libra, el Sol empezando el equinoccio de otoño a partir de hoy lunes, Mercurio que está en ese punto estratégico de Libra y la Luna que también está en Libra, Aries, esta semana debes tener en cuenta la energía mental. Yo creo que es la mejor forma de traducir un mensaje que sea contundente para Aries. El Sol se ubica en un aspecto demasiado estratégico, no solamente con el eclipse de ayer y no solamente con el inicio del equinoccio de hoy, sino que el Sol es la otra pata que le faltaba a la mesa, que se ubica esa otra energía para que estén muy sociales, muy sociables también. Entonces es momento de aprendizaje, es momento, Aries, de hacer muchos más amigos, de comunicar más, de hablar más, de socializar más. Creo que es la semana más importante del 2025 para que ustedes logren activar mucho las casas aire que son 3, 7 y 11. Y esto exige mucha palabra, mucho intercambio de ideas. Entonces ahí es donde van a encontrar gran sustancia y muchas respuestas a ciertas preguntas que han venido teniendo. Uno, eso. Y dos, Aries, que se requiere del otro. Entonces, a veces los arianos pueden o les puede gustar más la idea de hacerlo solos, ascendentes o lunas, casi siempre. Les gusta mucho hacer las cosas solos. Pero tal parece, ¿no? Tal parece que si el sol está en la casa 7 está iluminando áreas muy comunicativas también con Mercurio para que ustedes se abran un poco más hacia las otras personas y logren comunicar y a través de esa comunicación o a través de estar relacionándose con nosotros, ese intercambio de ideas les dé la oportunidad de alimentar nuevas estrategias, nuevos rumbos de vida y plantarse de una manera distinta. Entonces, creo que es la mejor semana que pueden tener para ser amigos, creo que es la mejor semana que pueden tener para iniciar algo, algo de estudio o para iniciar algo colectivo donde se puedan vincular con los demás a través del pensamiento o a través de la parte eléctrica, típico de Urano, Plutón, que a la final lo que están ofreciendo es un pensamiento un poco más transpersonal, más colectivo y menos individual, algo que pudiera ser todo un reto para Aries o ascendentes o lunas porque siempre tienen en la sangre los arianos que solo pueden, que eso está muy bien. De todas formas, Marte da mucha fuerza, pero al mismo tiempo momentos donde se quiebran estructuras y cosas que ya no van más para esa línea. Definitivamente es una semana que le viene demasiado bien a Aries hacer contacto también con los libros, hacer contacto con la escritura y hacer contacto con amistades. Es cuando menos deben esconderse. Si eres ascendente Sol, Luna, Aries, vale la pena que incrementes o empieces a emplear esta sustancia aire, ¿no? De conversatorio con nosotros, a ver qué más hay, qué más pueden encontrar ustedes a través de esa línea que se conecta. Aprovecho para saludarlos aquí a los que están en TikTok, para los que están en Instagram. Aprovecho para desearles un excelente inicio de semana, un feliz y bienvenido equinoccio de otoño que también estamos teniendo el día de hoy. Creo que vienen sintiendo muy bien el tema de los eclipses que han venido pasando también. Por aquí está María, hacer cosas con otros, también eso es algo que se les convierte en un reto a los Aries,
Entonces creo que por ese lado van a encontrar muchísimo y lo mismo en YouTube. Aprovechar para saludarlos y darles la bienvenida a los nuevos suscriptores que han llegado al canal de YouTube. Por lo general, nos reunimos los días lunes para hablar de manera horoscópica acerca de qué está pasando en el universo con estas energías y cómo podemos tener un mensaje para cada uno de los signos. ¿Cómo van sintiendo esta entrada del equinoccio? ¿Cómo lo van vibrando ustedes? ¿Cómo les va conectando? Los lunes tienen mucho, los lunes tienen demasiado para que nos van mostrando de cómo vamos a iniciar la semana. ¿Mm? Comenzar una nueva relación amorosa, dicen por acá. Feliz lunes también para Angie. Claro, yo creo que Aries puede iniciar. Aries tiene una ventaja de muchos otros signos y es que pueden iniciar cosas cuando quieran. Los arianos son los mejores iniciando. No hay nadie mejor que pueda iniciar con ellos. Dice Lisa aquí en TikTok, me explota la cabeza. Eso también puede llegar a ser. Bueno, los invito para que miremos, pongamos mayor énfasis ahora para Tauro. Recuerden que lo que pretendemos con esta horoscopía es colocar el signo, en este caso Tauro, en un punto medio de la carta y a partir de hoy mirar energías desde hoy lunes 22 hasta el domingo 27, cómo se acomodan ciertos trazos para personas que puedan llegar a tener este signo, sean de este signo, hayan nacidos bajo esta influencia de Tauro, o que también tengan en sus cartas ascendente en Tauro o lunas en Tauro. Estas posiciones desde acá va generando un punto de entrada. Tauro empieza en un nuevo ciclo. Esto me encanta porque el nuevo ciclo que comienza Tauro está regido por su planeta. Entonces, volvemos a algo parecido que estábamos hablando en el caso de Aries. Venus es el planeta que rige a Tauro y la posición de Venus en un horóscopo de la semana, sobre todo cuando estamos empezando estación como ahora, el equinoccio marca la pauta de cómo se va a estar desarrollando muchas actividades taurinas. Muy seguramente si eres de ascendente en Tauro o tienes la luna o muchos planetas también en Tauro, pues vas a sentir esta energía renovadora y quizás mucho más disciplina. Venus en el signo de Virgo, en la casa 5 para Tauro, hace un análisis profundo y exhaustivo de lo que se ha venido haciendo los últimos meses en sentido laboral. Entonces es como tal vez el ajuste de cuentas, es el administrador, porque Virgo rige mucho las finanzas y Tauro tiene que ver con la fluidez y la capacidad de tener un valor, en este caso muy taurino, muy económico, que eso es algo que brilla en ellos. Como el Sol y la entrada del equinoccio, pues les va a corresponder o está muy sincrónico en la casa 6 y es un equinoccio que los invita a trabajar de la mano con Mercurio y con la Luna. Llegó el momento de hacer un balance, Tauro, y de preguntarte qué va a seguir estos próximos meses, lo que será octubre, noviembre y diciembre, qué es lo que continúa de manera laboral y también es una gran oportunidad esta semana para realizar esas cuentas con ustedes mismos y llegar a aterrizar quizás a un poco más profundo los deseos y las intenciones. Hay algo muy positivo que tiene Tauro y es Venus entrando en Virgo, se vuelve muy solucionativo. Cuando Venus está entrando en el signo de Virgo, provee a Tauro de todas las facultades para que se puedan lograr las cosas de estancamiento. Tauro es un signo que le gusta mucho la estabilidad en varias áreas de su vida, estabilidad en la casa, estabilidad económica, estabilidad en pareja. Tauro es un signo que no le gusta vivir mal. Casi siempre la mayoría de las personas de signo Tauro, ascendentes o lunas, tienen como esta promesa, es como parte de su misión o de su visión, tener algo que le llamamos comúnmente calidad de vida. Venus al estar en la casa 5 en Virgo les da como esa facultad y les da quizás ese pénsul donde Tauro puede programarse y proyectarse para hacer un buen cierre. Es un momento muy oportuno, dado que va a haber demasiada actividad para socializar y también demasiado trabajo que puedan hacer en construcciones de hábitos o relacionarse de una manera distinta. Tal parece que todas las posiciones que tiene Tauro en esta semana de septiembre, iniciando otoño, también los está invitando a reevaluar situaciones
que quizás valdría la pena sí hacerlo, pero diferente. Y ese tinte de diferente se lo puede estar dando Marte cuando se opone desde el grado cero en Escorpio. Hace de todas maneras una invitación a Tauro a reevaluar el esfuerzo y a reevaluar los movimientos. Esto es muy benéfico. Si tú eres de ascendente en Tauro o tienes la luna algo así, valdría mucho la pena mirar al que está al frente, ¿m? Como una opción para poder generar o sumar fuerzas, Tauro. Tauro es un signo también que ahora mismo, con este tema del equinoccio, pues va a poder equilibrar aún más sus energías de valores y de pensamiento y de autoestima, sobre todo pensamiento crítico en las ideas. Hay mucha energía y mucha ocurrencia que valdría la pena mirar hasta dónde las ideas se pueden llegar a aterrizar. Tauro suele tener muchas ideas buenas y suele tener muchas, ahora con Urano que estuvo allí 7 años en su signo, y puede tener muchos anhelos de cambio, pero siempre es importante aterrizarlos dentro de la lógica. ¿Qué pasa también con Venus, que va a estar esta semana en los primeros inicios de la casa 5? Es un punto también de descanso, ¿no? Tauro a veces como que se le olvida. No es un signo que se rija mucho por los temas laborales, no. A Tauro le gusta divertirse, pero esta es una semana también de invitación a divertirse en lo que a ustedes les gusta o sacarle mejor provecho, digámoslo de esta manera, sacarle mejor provecho a los quehaceres o a la cotidianidad que ustedes puedan tener también. Toda la actividad del otoño se ubica en la casa 6 para Tauro. Esto también es un punto de vista y relacionar nuevas estrategias comerciales, laborales, donde también van a encontrar grandes desafíos, porque el punto más tenso que puede tener un Tauro, pues es Marte en Escorpio, que le hace, lo lleva a retarse, a exigirse, a obligarse. Plutón está transformando los temas laborales, entonces algunas preguntas que no tengan muchas respuestas y esto puede llegar a irritar y a dar cierta cólera. ¿Cómo poder solucionar? ¿De dónde se puede solucionar? Pues si miramos el mandala para Tauro, la carta astral, de lo que muestra para ascendentes, soles y lunas, indiscutiblemente buscar al otro como un medio o un mecanismo de comunicación para crear con otras personas. La mejor forma en la que puede salir Tauro de algo que estés viviendo es haciendo con el otro. Puede ser una terapia, puede ser un tema de abogado, puede ser una pareja, puede ser un amigo, alguien, vincular a la otra persona dentro del proceso que estés teniendo. Ahí van a encontrar muchas soluciones, de pronto no todas las que quisiera Tauro, pero sí bastante movido en esa área. Vamos a pasar a Géminis. Géminis, a partir de este otoño, ¿cómo se relaciona? Les decía hace un momento que también aprovecho para saludar a los que están acá en Facebook, que a veces no los saludo mucho, y también sé que hay personas por acá mirándonos en vivo desde Facebook, a los que están en Instagram. También un saludo, un fuerte saludo para los que inician. Por aquí está YouTube, Vana, Alquimia, a María. Bien, siempre que tengo la capacidad de leerlos y de poder mirar también sus mensajes, pues qué bueno que lo podamos hacer en este punto. ¿Qué pasa si utilizamos la horoscopía para mirar a Géminis? Vamos a colocar a Géminis en esta línea donde estoy marcando, ¿sí? Y este punto estratégico se llama el grado cero, y esta es la que forma la carta para Géminis y cómo se ubican los planetas para esta semana hasta el domingo 27. Voy a colocar para que ustedes tengan referencia el lunes 22 hasta el domingo 27 y vamos a mirar cuál es la invitación más clara que hay para Géminis, tomando como referencia la actividad que ellos tienen ahora. Bueno, el cambio de estación trae consigo cambio de actitud. El cambio de estación, los cambios de estaciones y el otoño trae para Géminis unos aires más tranquilos y unos aires más locales y una forma de expresión más divertida, más clara, más suelta. Géminis es un signo que nunca se queda quieto y ahora mismo con todo lo que está teniendo con la luna, con el aspecto que tiene al mismo Mercurio, con el aspecto que tiene al Sol, todas estas líneas que estoy marcando en azul,
Son aspectos que favorecen mucho, en especial esta semana, hasta el domingo 27. Esta entrada del Sol en Libra le da mucha fuerza a los signos de Géminis y los pone a pensar, que es algo que le gusta a Géminis, acerca de las cosas o futuros o proyectos que llamamos usualmente a corto, mediano y largo plazo. Si eres ascendente en Géminis o si tienes la luna o el sol en Géminis, esta es una excelente semana para planear, para pensar. Esta es una semana de pensar y a Géminis le fascina pensar, le fascina hablar consigo mismo. Esta es una excelente semana para analizar y observar todo desde ángulos muy positivos y qué más pueden generar o crear. Cuando Mercurio se ubica en el signo de Libra para Géminis, es mostrándole las oportunidades más grandes de poder brillar a través de los demás, en comunidad, con los otros, en hacer las cosas futuristas y en tener muchas oportunidades de avance también. Creo que es el signo, sin temor a equivocarme, es el signo que en este momento y sobre todo en esta semana de entrada de otoño, es el signo que tiene aspectos más favorables. Es el signo que tiene a Júpiter en un lugar de su casa 2, favoreciendo mucho los temas económicos. Es donde tienen también, en este caso, a Plutón en la mira del norte, en la filosofía de vida. Es donde mejor el Sol se acomoda para Géminis. Creo que mejor semana no pueden tener. Un trígono entre Urano, Neptuno y el Sol y su planeta regente, que es Mercurio, lo único que está mostrando es la capacidad cognitiva que pueden llegar a desarrollar a través del pensamiento y a través también de los mensajes y de la buena comunicación. Si eres ascendente, Sol o Luna en Géminis, ahora más que nunca debes ejercitar el habla, la parte comunicativa, la parte escrita, la parte de expresión y la parte de dejar una huella, quizás conforme la vida o el tiempo va pasando. También es una energía muy bonita de trabajo, de avance. Marte está favoreciendo mucho los temas que ya se venían desarrollando y sobre todo mucha tranquilidad. Géminis puede tener una semana muy tranquila, una semana muy reflexiva. El universo está colocando unos aspectos favorables para que a través de esa comprensión, pues se les facilite mucho mirar hacia atrás con ternura, mirar su presente con firmeza y generar un futuro con determinación. Creo que es la manera más bonita de poder traducir tanta facilidad zodiacal, tanta facilidad planetaria que hay para Géminis. Claro, esto va a ser esta semana. Ya la otra semana Mercurio va a seguir avanzando, el Sol y la Luna ya no van a estar en Libra, entonces ya cambia la semana y ya como que se acaban un poquito las vacaciones. Sí podríamos decir que esta es una semana muy vacacional para Géminis, donde que las cosas fluyan, a ver esta semana como la vida lo muestra. Pensar también todo lo que se ha hecho en un pasado y cómo lo harías en un presente y cómo se generarían cambios. Es una semana muy reflexiva, es una semana muy de ellos o muy con ellos mismos. Yo creo que dentro de las posiciones planetarias que puede tener un signo en un horóscopo, esta es la que más favorece. Esta es la que más puede llegar a favorecer. Aspecto astrológico que lo van a volver a tener el próximo año, en el 2026. En el 2026 nuevamente Mercurio estará en Libra y nuevamente el Sol volverá a entrar a Libra formando el otoño del 2026. Entonces vale la pena que se tomen este tiempo de respiro y este tiempo en calma y dejen que las cosas fluyan. Creo que es el mejor mensaje que tiene Géminis para una semana como esta. Venus en la casa 4 también trae muy buenas noticias y confort acerca de la seguridad y de a qué le llama seguridad o qué es seguro para un Géminis. El mundo de las ideas o las posibilidades también, que son muy buenos en eso. Digamos que ahí se les facilita, son signos que se les facilita mucho estar en ese cambio o en esa transición. Bueno, dice por acá, está por aquí Natalia, dice Sol Luna Géminis, ascendente en Tauro, presente después de la sacudida del eclipse. Yo creo que ya aterrizan en un mejor panorama. Aquí en TikTok, aprovecho para leerlos. Vamos a hacer una pequeña pausa.
Sí, así es, Javier, estoy en modo quietud, dice por acá, silencio, muy sola, muy bien, ¿no? Esos momentos de reflexión, dice Gema, respirar y ser feliz, exacto. Más seguro que un Géminis es el aire que se respira. ¡Wow! Me gustó eso, Mariela, está lindo. Serrat dice que es Piscis, ya vamos a ir para Piscis, Serrat. Francisca, ese color rosa te queda de maravilla. Gracias, Francisca. Mira, casi no me la pongo. Los colores pasteles no son como los míos. Ya porque la community manager me dijo que sí, que un color pastel, pero si no fuera por eso, no. Prefiero de pronto, soy como más escorpiano, prefiero más como los negros. Pero bueno, hoy correspondía el color de trabajar Feng Shui. Entonces dijimos, bueno, vamos a colocar rosa. Ascendente en Aries, Géminis, hoy estoy en recuperación, medicamento, dicen por acá, mi abuela falleció este fin de semana. Fíjate, la abuela, mi mamá y yo somos Géminis, me perdí Aries, Géminis. Repetirás, no, queda grabado en YouTube. Los invito a los que están en TikTok a que se suscriban a mi canal de YouTube. Estos live que estoy haciendo, ahora mismo estoy en vivo, pero esto queda como como un video grabado en el canal de YouTube para que lo puedan volver a revisar, ¿no? Entonces, todos los que están en TikTok, los invito a que se sumen a la comunidad de YouTube. Recuerden que esta noche tenemos meditación. Nosotros meditamos todos los lunes en las noches hago meditaciones grupales. Los que todavía no están inscritos lo pueden hacer. Sean ustedes bienvenidos a meditar conmigo los lunes en la noche. Para los que lo quieran hacer, pueden adquirir la membresía y hay una membresía que se llama Meditación. La pueden adquirir en mi página, ahí están los datos y con mucho gusto meditamos en las noches. Reciben el link, la meditación es en vivo, no son grabadas. Igual queda grabada para los que quieran volverla a repetir, pero todas las meditaciones son en vivo. Esta noche, hoy lunes, además que hoy estamos con el sol en Libra y estamos empezando con el otoño, el equinoccio de otoño, entonces qué mejor que reunirnos para meditar también. Sarita, desde Estados Unidos, Javier, te saludo desde Colombia. Un abrazo para los que están en Colombia, un abrazo para los que están en México, Uruguay, Paraguay, los que están aquí en Orlando, aquí en la Florida también, un saludo. Hoy empiezo a meditar con el grupo. Un abrazo, Marisol, bienvenida. Te va a encantar con toda esa energía pisciana que tienes, te va a fascinar. Además que hoy la meditación de hoy la vamos a hacer bastante especial porque pues hoy empezamos de manera formal a abrir el otoño, ¿no? Empezamos con el equinoccio de otoño. Por aquí está, saludos desde Argentina, Silvana, mira, nos ven desde Argentina. Recuerden que si adquieren la membresía, desde que estén en México, los que están en Argentina, en Uruguay, Paraguay, con la membresía podemos meditar en la noche, es online y todos pueden participar, esa es la ventaja, para que también lo tengan presente. Marisol dice por acá que ya va a estar esta noche, a ver en YouTube, a Agustina, Patricia, Isabel. María, mira, María también dice que se me ve lindo el rosa, mira, y no me la quería poner. Yo dije, no, rosa hoy lunes no, pero bueno, está bien. Aprovechemos que Venus está en Virgo y el Sol está en Libra, coloquémonos la rosa, trabajemos la energía femenina. Y bueno, mira, Alison Martínez desde México, un abrazo y muchos corazones. Gracias, Alison, recibido los abrazos. Alison Martínez, bueno, vamos para Cáncer, vamos a mirar a las energías de Cáncer. ¿Qué pasa? ¿Cómo se acomoda la situación para Cáncer? Recuerden que a través de la horoscopía lo que hacemos es pasar cada signo por el grado cero y de ahí tomamos una referencia. Si tú eres de signo Cáncer, ascendente en Cáncer o tienes la luna en Cáncer, a partir de hoy 22 de septiembre hasta el domingo 27, la luna te invita muchísimo a hacerte cargo Cáncer de la raíz. Uf, esto está potente para Cáncer. Mira, el equinoccio de otoño empieza con la entrada del Sol en el signo de Libra, donde también está Mercurio y donde también tienes tu planeta regente que es la Luna. Todo esto está ocurriendo en la zona 4. Júpiter está también exaltado en tu signo, Cáncer.
Si eres una persona ascendente en cáncer o tienes el sol, naciste bajo esta influencia, ahora más que nunca necesitas ocuparte de ti. Ahora más que nunca necesitas ocuparte de cómo estás llevando los procesos de madurez, cómo estás creciendo. Ahora más que nunca, cáncer, la vida te está diciendo crecer no es solamente en edad, sino también crecer exige en cambiar y en cortar ciertas actitudes y en cortar ciertos lazos mentales que te dan seguridad y yo creo que es el signo, esta semana, cáncer es el signo que más Saturno le está exigiendo. Hay que decirlo. No podemos tapar el sol con un dedo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si no podemos tapar el sol con un dedo? Lo explico. Saturno empieza la semana haciendo una gran oposición al sol entre los ejes de medio cielo y fondo del cielo para cáncer. Miremos cómo Júpiter le está pidiendo a Cáncer que crezca de una parte. Cáncer está creciendo y ascendentes en Cáncer también. Pero al mismo tiempo la invitación de este equinoccio, de esta nueva etapa, de esta temporada Libra o de esta temporada otoño, le pide ese sol dos energías de madurez, el sol y Saturno. Los seres humanos maduramos, crecemos a través de la energía saturnina y a través de la energía solar, la capacidad que tengo de brillar con mis propios límites. Y eso es lo que está puesto en la mesa. ¿Cómo tengo la capacidad y la grandeza de limitarme y de saber qué tengo, qué no es mío, qué sí es mío, qué debo cortar? Y estos cortes ustedes dirán, ay, pero otra vez cortar y cortar y cortar, mucho cortar para cáncer y mucho hacerse cargo y mucho crecer. Pero es que eso, a eso vino cáncer. Cáncer vino a trabajar los temas de la casa 4. Cáncer vino a trabajar los temas lunares, Cáncer vino a trabajar los temas de familia, Cáncer vino a trabajar los temas de valores en cuanto a los lazos que unen. Cáncer vino, si hay un signo del zodiaco que vino a trabajar la constelación familiar, ese se llama Cáncer. Y el hecho de tener un equinoccio con Saturno en oposición y un Sol en la casa 4 está como invitando a darse cuenta, invitando a analizar cómo está el hogar, si estás casada, si no estás casada, si tienes pareja, si no tienes pareja, si tienes hijos, si no tienes hijos, todo el concepto de mi vida. Es una semana donde la vida le está diciendo, bueno, ¿cuál es la agenda de tu vida? No del trabajo o no de algo específico, sino de tu vida, cáncer. ¿Hacia dónde estamos creciendo? ¿Vamos a crecer para los lados? ¿Vamos a crecer en temores? ¿Vamos a crecer en qué líneas lo vamos a hacer? Esto no es malo, esto es supremamente benéfico para cáncer. Claro, es el punto de ajuste de cuentas y es muy normal también que hayan ciertos acontecimientos no fluidos en lo que ustedes estén considerando como hogar o en la casa 4, no estas tensiones. Ahora, si de pronto tú eres de signo cáncer, mujer, ascendentes y tienes hijos, ya eres o estás en ese rol de la maternidad o de la paternidad que también es típico de cáncer. Cáncer no solamente vino a trabajar su árbol, sí, sus raíces, sino también su fruto, raíces y fruto. Marte pide mucho el trabajo con hijos. ¿Hasta dónde empiezas a cortar cáncer la relación con los hijos? Que hay que para esto hay que mirarlo. Yo no estoy diciendo soltar y dejar abandonar. Nadie está hablando de abandonar. Estamos hablando de empezar a hacer ese trabajo de cuántos años tienen mis hijos. Si tú tienes hijos, si eres de signo ascendente, solo una cáncer, hazte esa pregunta. ¿Qué edades tienen mis hijos? ¿Cómo puedo suplirles? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo hacer que ellos crezcan a través de? A lo mejor tú eres una mujer cáncer o ascendente en cáncer y tienes una hija o un hijo de 5 años. Pues claro, te necesita. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo es mi papel y mi desempeño con la maternidad, con la paternidad? A lo mejor seas una persona de signo cáncer ascendente y tengas una hija adolescente. Entonces, ¿qué debo cortar? ¿Qué debo exigir? ¿Qué debo hacer con una hija adolescente? A lo mejor seas de signo cáncer ascendente y tengas una hija de 25 años.
¿A qué voy con estas diferencias? Que no podemos ser los mismos siempre con los hijos, sino hay que ir cortando, que es lo que pide Marte en la casa 5, precisamente para que no haya una erupción, precisamente para tampoco llegar a invadir. Entonces, conclusión, es una semana muy familiar, es una semana de atender muchos temas, de hablar mucho, de conversar mucho, con la pareja, con los hijos, cómo nos estamos administrando, cómo están los quehaceres, estoy dando de más, estoy dando de menos. Toda la tensión del trígono de aire evoca a la casa 4 con una gran lupa de decir cáncer, es el momento de mirar. También valdría la pena observar los temas de hogar en cuanto a estructura física. Este hogar donde estoy me gusta, esta casa me agrada la persona con la que estoy. em, es el hogar que quiero, me siento cómoda, me siento cómodo con las partes físicas, quiero estar aquí o debo hacer algún cambio. Vale la pena que se den esa oportunidad esta semana, ¿no? Está interesante. Esto no es algo que les quede difícil a los cáncer, pero muy, muy significativo para que lo puedan tener en cuenta, ¿no? Hola, dice por acá, tiempo cósmico, bienvenidos también. Sol en Cáncer, un abrazo. Recuerden que nos reunimos todos los lunes para hablar del horóscopo en vivo y tomar unos ejemplos de acuerdo a la posición planetaria, trabajándolo siempre con la astrología evolutiva y psicológica acerca de cada signo, ¿no? Y al mismo tiempo es la excusa para poderlos saludar, para poderlos estar aquí con ustedes. A mí me encanta compartir esto live porque este es el espacio donde yo me puedo dar con ustedes, donde puedo genero estos espacios, genero estos momenticos para compartir y lo hacemos a través de la comunicación. Calculen ustedes ahora con el sol en Libra haciendo un trígono de aire, cómo no aprovechar estos medios para comunicarnos y también estar de la mano contestando algunas de sus preguntas, algunas de sus inquietudes, ¿no? Dice por acá Blanca Alcázar, justo eso, cortar el cuidado de hijos adultos, ya no me corresponde la crianza. Mira, ya resonó en Blanca, Blanca está ahí, ese es el punto, ese es el tema. Muy bien, hacerse cargo. Vámonos para Leo. Entonces, si tomamos como referencia el signo Leo, pues Leo es otro signo que a partir de hoy 22 hasta el 27, muy, muy sonado, muy tocado porque su planeta regente, que es el Sol, acaba de cambiar, sale de Virgo, sale de la estructura, sale de iluminar los procesos estadísticos y ahora se vuelve muy social. Entonces, una invitación también para que Leo se vuelva más comunicativo. Leo tiene muchas oportunidades ahora para analíticas. Creo que son las mejores posiciones que favorecen a los Leo. Este triángulo de aire le corresponde a Leo en la casa 3, 7 y 11. Son casas supremamente sociables. La sociabilidad, ¿cómo estás socializando, Leo? Esta es una semana donde tal parece que tu planeta regente, que es el Sol, te invita al equilibrio, te invita al equinoccio de otoño, te está invitando a planear en grupo, con amigos. El Sol está en la casa 3, la casa 3 son los cercanos, la comunicación, está Mercurio, está la Luna. Muy normal que signos Leo, ascendentes en Leo, estén planeando, ¿no? Estrategias grupales, típico con Urano y Plutón. Muy activa la casa 3, la casa de la mente, la casa de las estrategias, la casa 7 que también es el compartir con la pareja, disfrutar. Plutón hace que la relación esté también muy activa entre Urano, el Sol, Mercurio y la Luna, que tengan un inicio de semana bastante movido, bastante intenso en lo que se refiere a los temas, por ejemplo, de análisis también. Esto es algo que le gusta a Leo mucho hacer. Compartir en general. Venus en Virgo también da una posición para que Leo pues pueda estar más relacionado, ¿no? Más relacionado también con los valores, con el entorno, lo que puedan tener. Yo creo que el punto más claro puede también ser algo de Saturno, típico de en la casa 8 y 9, de pronto para Leo, que pueda generar
ciertas figuras de autoridad o ciertas impotencias o cierta camisa de fuerza un poco incómoda para Leo, ¿no? Mm. Marte en la casa 4 los invita a hacer un análisis exhaustivo también en ese Marte en Escorpio en casa 4, en tensión con la pareja o en tensión con los demás, cómo poder quizás hacer esa autopsia. Creo que es el mensaje o la palabra correcta para Leo, cómo poder hacer algunos cortes o algunos eventos y transformarlos en una cosa distinta ahora que Marte se opone o que Marte está en una oposición también, en un tema tenso con su otro planeta Plutón en la pareja. Llegar a puntos de negociación. Conclusión, lo que más resalta para esta semana son estrategias, vínculos y quehaceres a largo plazo con los demás, con la parte de actividad familiar, con amigos cercanos, hermanos. Típico también que salga eso para Leo, que haya mayor comunicación y que tengan también mayor facilidad de poderlo hacer. Cuando se tienen semanas tan prósperas en los temas de aire o tan regentes del elemento aire para Leo, pues también es un excelente momento para aprender algo nuevo, ¿no? En la casa 3 también podemos aprender cosas distintas. Con amigos o solos también pueden hacer un recorderis de sus valores, típico de que Venus cuando toca esa casa 2 pues genera como los puntos de reconocimiento mi propio valor o reconociendo mi propio guerrero, mi propia fuerza interna, un tema así. Yo creo que es una semana que van a saber aprovechar bastante y una semana donde hay mucha energía para que se haga en los temas sociales, colectivos o con miras sobre todo a algo muy grande. El descanso podría estar incluido, ¿por qué no decirlo? Sí, también podríamos decir que tienen un momento de paz. Júpiter logra aclarar muchas dudas cuando está en la casa 12, sobre todo para Leo, que a veces puede llegar a sobreexigirse mucho. Entonces creo que ahí también van a encontrar un punto de descanso, un punto de anclaje. Mercurio, vámonos para Virgo, Mercurio que rige Virgo. Este es un signo que me encanta, tiene todo ahora con Venus allí. Virgo lo que tiene son etapas. Si analizamos a partir de hoy 22 hasta el 27, la entrada de Venus en su signo, tienen a Venus esta semana. Recuerden que cuando Venus, especialmente Venus, ¿no? La bella Venus que nos encanta a todos. Qué delicia tener a Venus en nuestro signo. Son momentos de auge, son momentos de caer bien, son momentos donde se sienten las energías colectivas poderosas. Cuando Venus está en nuestro signo es como, ay, llega como esa fe, esa alegría también, ese poderlo hacer. Virgo es un signo que ya ha venido trabajando bastante, ha sido el protagónico de los eclipses, se acabaron los eclipses en Virgo, pasaron a descansar y llega Venus como a tocar esas heridas, quizás, a lamer las heridas que dejó el eclipse. Si eres de signo Virgo, ascendente en Virgo, o si tienes la luna allí, pues va a ser una semana bastante, ¿cómo decirlo? Analgésica, bastante de wow, ya no puedo más, ya como que se soltó. Muchas tensiones estaban en este signo. No es fácil tener el nodo sur y no es fácil que la vida nos invite a soltar todo el tiempo. Y recuerden que los eclipses de este año se han dado en la zona Virgo, por aquello de que el nodo está ahí. El último eclipse fue ayer. Aunque todavía queda el rezago y la energía, también cabe aclarar que el tiempo va muy rápido, más de lo normal. Entonces, desde hoy sí podemos decir que Virgo siente más tranquilidad, siente que puede lograr las cosas con mayor franqueza, comunicarse distinto. Y el hecho de que el Sol haya dado apertura en los primeros grados de Libra también beneficia mucho en el sentido de valor, de recargarse nuevamente con una energía distinta, con una fuerza diferente y un ímpetu, un espíritu limpio y un espíritu de avance y de guerra y de lucha al mismo tiempo. Indiscutiblemente Marte va a seguir haciendo lo suyo en la casa 3 y limpiando todas aquellas heridas que dejaron el pasado, o aquellos lamentos. Yo creo que a esto le podría llamar yo
este horóscopo, como se ve para Virgo, cuando te hacen una cirugía y estás en cuidados intensivos y que después te pasan a recuperación. Y qué rico estar en recuperación porque ya pasó. El trauma ya ocurrió. Sí, estoy en el hospital, me estoy recuperando y como que voy hacia adelante. Y esa es la sensación que va a estar conectando más hacia Virgo, más la sensación de poderlo hacer, de poder llevar a cabo, de poder hacer cosas distintas, de verse de un valor distinto. Ya, lo peor ya pasó. Y lo peor no porque los eclipses sean negativos, solo que, pues, si hay un signo del zodiaco que le cuesta muchísimo soltar, ese es Virgo. No hay otro signo que le cueste tanto soltar como a un Virgo. Y justamente porque es el signo de hacer, es el signo de amarrar, es el signo de apretar. Cuando tenemos una herida, ¿qué hacemos? Apretamos, tapamos, hacemos algo. Ese es el signo, decirle que no lo haga, pues calculen ustedes. Es el servicio, todo el tiempo está mirando en qué se puede ocupar. Es el signo hormiga. Entonces, es el signo que más le cuesta. Por eso digo estas analogías acerca del descanso, acerca de sentirse ya más limpios o depurados o virginales también. Yo creo que es la etapa o la forma más bella de verlo. Es una semana también de sentir un trabajo hecho. Por lo general, cuando Venus llega a un signo, creo que no hemos hecho un programa completo de Venus en Virgo, pero cuando Venus llega a un signo del zodiaco le da un tipo de recompensa. Hay algo que recibimos. Venus llega a traernos algo. A veces no todo tiene que ser físico, pero Venus nos trae algo que nosotros queríamos o teníamos allí. Eso para las personas Virgo, ascendentes o lunas también. Temas de ocuparse de su salud. Dice por acá, Word, soy Virgo, ¿será que mi estrés bajará? Pues desde el punto de vista Virgo, sí había mucho nivel y mucha tensión de estrés por el tema de los eclipses. El último eclipse fue el día de ayer. Desde un punto de vista de horoscopía, podríamos empezar a decir que con Venus allí debería empezar a haber un ambiente distinto, una propuesta diferente para cambiar esto. Hola, me cayó el eclipse en el Virgo Casa 2. Qué linda palabra, semana analgésica. Como diríamos en Chile, estos eclipses me han hecho arar, arar. Soy Virgo para trámites, pinta, tengo el nodo sur, muy bien. Venus en Virgo, dicen por acá. María también dice, pero sí se siente como que todo andará bien. Claro, esto es imagínense tener eclipses en ese signo. Recuerden que siempre que tenemos eclipses en nuestro signo es cuando más movido la tenemos. Y pues todos los eclipses han pasado en Virgo. El eclipse de ayer fue en Virgo. Eso mueve mucho, acelera muchas cosas, que ese no es lo malo. Lo malo no es que se aceleren. El tema es que a veces, sobre todo estos eclipses que hubo, tienen ese tinte de no tener control, de no saberse hacia dónde. Y eso para un Virgo puede ser desesperante. Imagínate, estar sintiendo pero no saber qué hacer o no poder hacer. Eso no es agradable para Virgo. Bien, vámonos, Libra. Y llegamos al signo de Libra, me encanta, porque el sol a partir de hoy está en Libra, entonces muchas personas de signo Libra empiezan a cumplir años. Bueno, aquí sí voy a hacer la pausa. Aprovecho para preguntar, ascendentes en Libra, ¿hay presentes? Ascendentes en Libra, soles en Libra. A ver, ¿quién está? YouTube por aquí. Vamos a mirar si está alguien en YouTube. Libra. Ascendentes en Libra, soles en Libra, o si tienes la luna en el signo de Libra. Bueno, primero, feliz cumpleaños, ¿no? Celebrar, felicitar a los Libra. Yo creo que por ahí podemos empezar para Libra. A partir de hoy 22, lunes 22 hasta el domingo 27, vamos a tener las energías de Libra y está el sol iniciando con una semana de cumpleaños, retorno solar. Muchas personas, muchos de ustedes de signo Libra, pues ya hoy están cumpliendo años, mañana, esta semana, feliz cumpleaños, además con Mercurio, con la Luna, Marte haciendo lo suyo en los temas de los valores.
Saturno educando, haciendo también su trabajo, Neptuno. Mm, ya era hora también de que se refrescara y además que es un cumpleaños o es un retorno solar bastante diferente a los anteriores. ¿En qué sentido? Este ofrece un triángulo muy benéfico, ¿verdad? Entonces es un retorno o una entrada del Sol en Libra, pero bastante actual y bastante movido hacia los nuevos temas filosóficos, hacia la nueva energía que puedan tener con las relaciones, la manera de relacionarse con los otros. Plutón hace unos cambios y ofrece para Libra unos temas más sociales, más auténticos, y ya era hora de que Libra también tuviera esto. Recordemos que como han venido las líneas de los nodos desde Géminis en pandemia, y luego pasaron los nodos, en este caso, de Géminis pasaron los nodos a Tauro, después del eje de Tauro pasaron a Aries, después de Aries están en este caso en Piscis. Entonces, hasta ahora podemos decir que Libra puede empezar a sentir los beneficios de lo que los eclipses pasados dejaron, no los de este año, porque los eclipses de este año han sido en el eje Piscis-Virgo, pero los eclipses del año pasado tuvieron mucho que ver con Aries-Libra. Entonces, muchas personas de ascendente Libra, soles en Libra, lunas en Libra, estuvieron haciendo procesos de desvinculación, haciendo procesos de cortes, de cierres, y todavía sigue Saturno ahí en esa línea fronteriza, terminando de cortar las otras, cortar el césped, le llamo yo a esto. Cuando está Saturno en oposición al Sol, empieza a cortar el césped para dejarlo distinto para la nueva visita, ¿no? Como arreglar la casa para la nueva visita. Su planeta regente es Venus y cuando Venus llega a Virgo en la casa 12, que es donde se encuentra a partir de hoy, pues eso también limpia el inconsciente y da valor y da propósito de creación de nuevas cosas en la vida. Yo creo que es una semana donde Urano y Plutón traen cosas nuevas para desarrollar, para hacer a través de la creatividad, a través de las personas, de los grupos, de la enseñanza. Es una semana muy extasiante que como el Sol está allí y Mercurio está en el signo de ustedes, Libra, si eres ascendente o Sol Luna, pues qué mejor que inicies un proceso educativo. Los procesos educativos cuando se inician con el Sol, Urano y Plutón son procesos que por lo general a largo plazo te van a traer un beneficio que pudiera llegar a ser económico o pudiera llegar a ser también, en este caso, de reconocimiento de valor personal, digamos, o en otras áreas, en las otras áreas de su vida, profesionales, físicas, tangibles. Cuando se nos renueva el sol, cuando el sol entra a nuestro signo, claro, viene cargado de toda la rueda y como que sentimos un nuevo amanecer. De ahí también se hace mucho la revolución solar, cambian las energías. Este otoño les va a beneficiar muchísimo a ascendentes, sobre todo, además que entra con fuerza y con un tema muy mercurio. Esta posición Mercurio-Urano favorece mucho para que Libra también pueda colocar límites. Siento que es una semana con Saturno y Neptuno al otro lado, al frente, que se vuelve muy mediador y también muy cortante en otras líneas, que puedan aprender a cortar o diferenciar ciertos valores. Hay una gran ventaja que tiene Libra a partir de hoy, es que Marte ya salió de ahí. Recuerden que Marte venía haciendo un trabajo en Libra de mes y medio y bueno, esto también movió muchas cosas. También es un signo que va a tener esta oportunidad de conectarse mucho más con los procesos personales y ya una gran noticia que por lo menos Marte esté en el otro lado. Siento que va muy acompañado, ¿no? Venus ingresando a Virgo, el Sol entrando a su signo, Mercurio está allí, la Luna está allí y de una manera como muy custodiados con las nuevas propuestas que trae el universo para ustedes. Libra creo que es la mejor semana que puede tener. Empiezan hasta ahora su buena racha, podríamos decirlo de una manera más coloquial, un buen momento de introspección, de análisis también, de sacar la media de qué vengo haciendo y cómo lo vengo haciendo, ¿no? Bueno, aprovecho para leerlo. Dice por acá, Contrerastere, Contrerastere, sí.
Sí, muy cierto, en plena transformación, dice por aquí. Carol también está. Hola, desde Palma de Mallorca. Por cierto, Javier, mira, si puedes tu DM, te he invitado a participar a mi podcast. Carol, no, no ha visto. ¿Qué podcast? Carol dice, hola, besitos desde Palma de Mallorca. Voy a mirarlo, no me he mirado esto, no me he enterado de esto. Empera, tengo los tres seguidos, Leo, ascendente, Libra, Sol, Luna, Virgo, Yuju. Muy bien, pues mira, ahí estás, con todo en orden, muy positivo, ¿no? Hay semanas de semana. Mi madre ascendente en Libra está en cirugía mañana. Enhorabuena, que todo salga muy bien. Marte favorece mucho los temas de cirugías también. Por acá está Dora, mi hijo es Libra, Sol, maestro, un abrazo. Un abrazo, dice por acá a ti, Carmen. Hola desde España, Escorpio, lo interpreto. Vamos para Escorpio, sí, vamos para allá. Vamos a mirarla a Escorpio, al signo Escorpio. ¿Qué trae? Recuerden que estamos analizando el horóscopo para dar un mensaje para cada signo a nivel zodiaco, que pueda coincidir con algunos temas que ustedes estén viviendo, fabuloso. Para más exactitud, es mejor, obviamente, hacer un estudio de la carta personalizada. No es lo mismo hablar de Estados Unidos que hablar de María que vive en Estados Unidos. No es lo mismo hablar de México a hablar de Pedro que está en México. No es lo mismo hablar de escorpios, ascendentes en escorpios, que hablar de ti, María, que eres de signo escorpio. Es un tema de mensajes muy horóscopo, muy abierto, ¿sí? Tomándolo desde el punto de vista zodiacal, en un mensaje ubicando los planetas, pero para mayor exactitud, una carta pues nos va mejor, claramente, ¿no? ¿Qué pasa con las energías de Escorpio? Escorpio o toda la influencia que pueda tener ahora tiene un descanso. Yo escuché algunos mensajes de, uy, entra Marte en Escorpio y la cosa se va a poner terrible. Y ¿cómo nos va a ir a los Escorpio ahora? Escuché algunos, bueno, no escuché, leí algunos mensajes antes de empezar el horóscopo. Esto es muy positivo porque es su planeta regente, o sea, hay que verlo también desde ahí, ¿no? Recuerden que cuando un planeta, el planeta que rige a un signo, ingresa a ese signo, también es la forma de renovarnos, también es la manera de alquimizarnos, es la manera de vivir los procesos de una forma mucho más directa, es la manera más de conectarnos, por así decirlo, nos ayuda, dicho de otra forma, nos favorece, nos nutre muchísimo. Entonces, Escorpio, una recarga de energía. Escorpio, me parece genial. Enhorabuena, Escorpio, tienes unos tránsitos geniales, maravillosos. Marte, después de 2 años, llega a tu signo a partir de hoy. Pues ya no hay excusa. ¿Qué hay que hacer? Se necesitaba la fuerza, la energía, el combustible. El carro no andaba, ya tiene gasolina, ya puede andar. Con Marte en Escorpio hay una cantidad de cosas que se pueden llevar a cabo. Marte es un planeta que se demora 2 años en llegar al signo de Escorpio. Es regente solamente de dos, de Aries y de ustedes. Marte en Escorpio va a ayudar a apalancar y a mostrar las señales y a direccionar parte de su vida a los que sean ascendentes en Escorpio, soles, a darles esa fuerza, ese magnetismo, ese impulso que se requiere para hacer las cosas, para salir adelante. Enhorabuena que entró Marte a Escorpio, eso es una bendición. Qué delicia. Yo no soy de signo Escorpio, tampoco tengo, no soy ascendente en Escorpio. La luna sí en Escorpio, pero qué rico este tránsito, ¿no? Esto da fuerza, da dinamismo y aprovechenlo porque esto va a estar un mes y después de un mes Marte va a volver a su signo hasta dentro de 2 años. Entonces creo que este mes, no solamente esta semana, oficialmente entra hoy Marte allí, pero pues van a tener un mesecito de mucho que hacer, de mucho trabajo, de mucho insight, de mucho proceso, de mucho movimiento en todas las áreas de su vida, porque Marte, si lo ponemos en ese lado, pues está en el ascendente, lo tienen de su lado, ustedes deben hacerlo, deben moverse, deben ejecutarlo. Creo que están en un excelente momento y además en 30 días
en un mes el Sol también va a entrar a su signo, la Luna a partir de mañana empieza a entrar a su signo, Mercurio se va preparando para entrar también a Escorpio, entonces van a estar bastante moviditos, ¿no? Bastante movidos todo este final de septiembre y para recibir un octubre cargados y renovados haciendo muchos movimientos. También es normal que la vida, cuando Marte ingresa a Escorpio, empieza a mover situaciones que no eran tan obvias o tan lógicas. Yo no le llamaría bueno ni malo, simplemente circunstancial y de mucho aprovechar. Ese es un punto clave, por un lado. Y de otra parte, valdría la pena también observar que Júpiter a 21 grados en el signo de Cáncer está haciendo un aspecto muy fluido con este punto luna negra, con Lilith. Yo creo que si ustedes son de signo Escorpio, si tú eres de ascendente Escorpio, de luna o sol, conoces algo acerca de Lilith o has escuchado algo de Lilith. Si no, por ahí en un video de YouTube también está bastante información acerca de Lilith. Lilith está en Escorpio, eso lo hablamos hace como 4 meses que entró. Para los que se quieran datear mucho más de eso, los invito ahí al canal de YouTube, colocan ahí Lilith en Escorpio y ahí se datean un poco más de eso. Ahora con Júpiter tocando esa Lilith y Marte de su lado, pues grandes oportunidades también de avance y sobre todo poderse en recuperar. ¿De qué te estás recuperando tú como ascendente o sol? Habría que ver de manera más puntual qué es lo que la vida te ha puesto a vivir y cómo has manejado tus situaciones los últimos tiempos, pero es el momento de poder hacer y de poder pasar a pits. Esos procesos de pits ayudan muchísimo a que Escorpio logre tener cosas. Un inconsciente muy movido, con la entrada del sol en este equinoccio, pues también empieza a ser una iluminación en la casa 12 a través del inconsciente, a través de la parte de introspección. Entonces también hay buenas noticias por ese lado. Creo que lo más tenso que se pueda llegar a vivir o que se pueda tener quizás por esta época son los temas que en relación tengan que ver con tanto conocimiento, ¿no? Tantas ideas, como hay tanta energía de aire con Urano, con Plutón, con el Sol, en la casa 12, como que se estén moviendo para Escorpio, mucho el mundo mental, comunicarlo, decirlo, sacarlo. Creo que es la mejor forma, tener un Mercurio ahí hablando solo en la cabeza, eso puede volver loco a una persona. La mejor forma de hacer este detox es hablarlo, comunicarlo. Si eres ascendente Sol, Luna en Escorpio, te sirve mucho buscar apoyo, ¿no? En ese sentido, de poder hablar lo que estás sintiendo, sobre todo, lo que te está pasando. ¿Quiénes son de signo Escorpio? Creo que en YouTube es donde más hay, en YouTube es donde más he leído ascendentes. Mira, Perla dice que es de Escorpio. Silvia dice que también, que es ascendente Sol, Venus en Escorpio. ¡Wow! Esto es fulminante, ¿no? Ascendente, Escorpio. Signo solar, Escorpio. Y Venus también en Escorpio. Eso es mucho. Eso es bastante. Bueno, el Sol tocando todos estos planetas ahora. Yo desde Rumanía, un abrazo. Antonieta, Escorpio, Sol ascendente. Iris también. Qué maravilloso que así sea. Ah, estaban asustadas que por Marte en Escorpio. Sí, vi que me estaban diciendo, Javier, ¿qué va a pasar con Marte en Escorpio? Es que es una buena posición. Para Escorpio es una buena posición. Que Marte entre a su signo, eso es movimiento. Ustedes vienen de ahí, ustedes vienen de Marte en Escorpio, claro. Eso es una excelente posición. Y aprovechen porque solo pasa cada 2 años. Tampoco es que Marte vaya a durar ahí 5 meses, no, apenas un mes. Entonces, si ustedes ya saben, si tú eres de signo Escorpio, ascendente en Escorpio, y vas a tener a tu planeta ahí un mesecito, pues es un mes donde hay que hacer muchas cosas. Bueno, ¿qué les parece si ahora vamos con Sagitario? Sagitario, a ver, Sagitario, ya está que le dan alas a Sagitario. Alas para Sagitario. ¿Cuándo le dan alas a Sagitario? El otro año. Pero esta semana, hasta el domingo,
Los alumbra mucho el tema emocional, pueda que estén muy movidos también, ¿no? Luna negra, Júpiter, Júpiter nodo y nodo luna negra. Además, Sagitario, visiones nuevas, amistades. Cuando el Sol está con Mercurio y la Luna en la casa 11, qué bonito que ustedes también puedan relacionarse mucho con los demás, aprender, grupos. Si eres ascendente en Sagitario o Sol, busca la forma de integrarte con otros. Busca la manera de estar más relacionado con otras líneas de expresión, con otros grupos, otras creencias, otras etnias, otros viajes. Sagitario es un signo que se depura a través de lo que va transitando, a través de los movimientos, a través de descubrir, de viajar. Pues aprovechar mucho eso, ¿no? Aprovechar mucho también esas líneas de... Sagitario se está preparando porque el próximo signo en recibir a Marte son ustedes. Ahora mismo Marte está en Escorpio, lo estará por un mes hasta exactamente el 3 mes y medio, 3 de octubre, algo así. Y luego Marte empieza en Sagitario. Ahí es donde ya las aguas van a empezar a emerger y va a tener la oportunidad Sagitario también de estar como mucho más abierto a las posibilidades. Esta semana pide comunicar, Sagitario, hablar. Recuerden que está de moda el elemento aire. Cuando digo que está de moda el elemento aire es que de los cuatro, el signo que más está predominando ahora es los temas comunicativos. Y a través de la escucha, a través del verbo, a través del diálogo, pues ustedes pueden depurar muchas cosas que están viviendo o que les están pasando en sus vidas. Qué delicia también que puedan ingresar en estudios nuevos. Sagitario es un signo que necesita constantemente actualizarse, sobre todo ahora que tienen el gran reto de tener a Urano en Géminis. Entonces, si Urano está en Géminis, es normal que algunas personas de signo Sagitario o ascendentes en Sagitario pues estén teniendo un conflicto de ideas y un conflicto de rapidez y un conflicto de confusión y de no saber cómo. Por lo general, cuando Urano se opone a nuestro signo, pues es donde más misunderstanding, es donde menos comprensivos podemos llegar a sentirnos. Entonces, también es algo que puedan estar viviendo. La mejor forma de solucionarlo, Sagitario, enfocándose en algo. Mercurio pide enfoque junto con Libra, dedicación. Mercurio está pidiendo y Plutón también actualizar todas las líneas de expresión y de comprensión. Entonces, tiene nombre propio. Yo creo que el conocimiento, a través del conocimiento, ustedes pueden encontrar respuestas a muchas preguntas dolorosas que puede estar sacando Marte y la Luna Negra en su casa 12. Y si Saturno está en la casa 4, pues también, aparte de todo lo anterior, punto de madurez, algo así como lo que estaba viviendo por allá Cáncer, también para Sagitario. Punto de hacerse cargo, lo que usualmente se llama o recibir o aceptar la adultez, procesos de adulto. Capricornios, vamos a mirar Capricornio. A ver, ¿cuántos horóscopos diciendo que Plutón en Capricornio? Uf. Yo me acuerdo muchos horóscopos de Capricornio diciendo que Plutón estaba allí y que qué más haría Plutón en Capricornio. ¿Qué tanto no hizo? ¿Mm? ¿Qué tanto sí hizo? Ascendente en Capricornio o soles o lunas en Capricornio desde el 22 hasta 27. Horóscopo para Capricornio. Bueno, es una semana, de por sí el signo Capricornio ha estado muy neutro en ciertas líneas. No ha pasado todavía, está demorado, todavía no ha pasado Marte, no ha llegado la Luna todavía, Mercurio tampoco. Ah, Capricornio va ahí como mirando, ¿no? Como analizando su próxima meta, cuál va a ser. Está muy estacionario, es un horóscopo de estación. Estacionario es como el significado para darle a Capricornio que está muy analítico, cómo se va a mover, muchas ideas que están pasándole por la casa 10, momento de brillo también en las áreas de trabajo cuando el sol llega a la casa 10, pues Capricornio le muestra a Capricornio opciones de poder hacer.
con Mercurio, ¿no? De poder comprender también, de poder llevar a cabo. Va a volver a formarse una conjunción entre el Sol y Mercurio en la casa de ustedes, en la casa de Capricornio. Creo que ahí van a poder encontrar también soluciones. Recuerden que las conjunciones de Mercurio y el Sol lo único que traen son soluciones para ese signo. Es el punto matemático donde nosotros encontramos algo que estábamos buscando. Y en la casa 10, pues que sea muy evidente, que sea muy visible, ¿no? Venus en la casa 9, entrando esta semana, también propone para Capricornio em, un punto de inicio de valor muy personal en algo filosófico. Sí, si podemos analizar tal vez lo que hace Venus desde Virgo en un aspecto a Capricornio y si tienes algunos planetas en los primeros grados de Capricornio, cualquier planeta que tengas allí o si tienes el Sol o punto matemático como el ascendente, pues también es un momento de reconciliarse con la filosofía de vida o por lo menos tener una y empezar a desarrollar algo nuevo, algo que le permita también sentirse cómodo con ustedes mismos. Esta es una posición que se ve beneficiada en esta semana. No obstante, el punto más alto que tiene Capricornio hasta el 27, 28, hasta finales de este mes, son las áreas de la casa 10, áreas muy profesionales, áreas de mucho contraste para realizar con los demás. Y de pronto Saturno, que es su planeta regente, sigue haciendo un tema y un trabajo de depuración en la casa 3. ¿Qué pasa con Capricornio? Que ya Saturno, como está en las últimas esferas, ya Saturno va a empezar a edificar mucho más la nueva casa o el nuevo piso de lo que será para muchos de ustedes. Saturno fue muy lesivo cuando entró en Piscis, hace 2 años y medio, 3 años. Bueno, 2 añitos, ahora va a ser 2 años. Las recompensas de Saturno van a venir cuando esté en la casa 4 en Aries. Entonces, aprovechar este sol esta semana para generar una nueva idea, generar algo distinto en la casa 10 que pueda ser la próxima meta. Capricornio es el signo de las metas, de la búsqueda, de estar avanzando todo el tiempo. Y si ahí está el sol y Mercurio y la luna en su casa, pues yo creo que el mensaje es muy claro, ¿no? Leo quiénes hay Capricornio por acá. Stellium en Capricornio. ¿Cómo es eso de Stellium en Capricornio? ¿Qué tienes en Capricornio, Marisol? No sabía que tenías Stellium allí. O bueno, a lo mejor sí, sí lo sabía, pero no lo... Ah, verdad, verdad, sí, sí. Sí, 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 ya me acordé. Marisol tiene en Capricornio, sí, sí, es como un Stellium. Creo que tienes a Saturno, Urano en Capricornio, arriba, medio cielo, Saturno, Urano y alguien más. La luna cáncer, casa 4, ¿no es? Algo así. Ese, Marte, Saturno, Urano. Ya, gracias. Sí, sí, sí. Claro, Stellium, medio cielo, sí. A ver, Valeria está por acá, Jessica. Maestro, tenemos meditación esta noche. Sí, 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 meditación esta noche. Todos los lunes tenemos una meditación. Entonces, lunes de meditación Merkaba, para los que todavía no saben cómo adquirir la membresía, la pueden adquirir aquí en esta página, aquí en la página de la escuela, pueden adquirir su membresía, donde dice consultas y membresías, y aquí se van a las membresías, y esta membresía les permite unirse al grupo de meditación los lunes en la noche. Entonces, van a tener también acceso a las clases que ya están grabadas, que se han hecho. También van a disfrutar adquiriendo esa membresía, disfrutan al material y a las clases que tenemos los miércoles con psicología del tarot y los días sábados con astrología. Un sábado cada 15 días y un miércoles cada 15 días. Eso lo disfrutan con esta membresía Merkaba. Entonces también lo pueden hacer por acá. Sí, tarot también me están preguntando acá. La membresía que incluye, la membresía incluye 3 disciplinas. Eso es lo que incluye la membresía, 3 disciplinas. Primer disciplina, meditar los lunes en vivo.
todos los lunes en la noche. Segunda disciplina, los días miércoles, cada 15 días tenemos psicología del tarot, miércoles cada 15 días. Y tercer disciplina, sábados, astrología. Tenemos clase de astrología los sábados, una vez cada 15 días, para que lo sepan y se organicen también en el tiempo. Todas las clases de meditación y demás son en la noche, para que ustedes también sepan. Link y Mercado Pago, no uso tarjeta. Ah, bueno, ahí sí no sé si te sirva esta, pero por ahí está. A ver, ¿quién más? Carla, Luna, bien. Hola Javier, soy Capricornio ascendente. Muy bien, TikTok. ¿Estás en TikTok? Sí, también creo que estoy ahí en TikTok. Eso creo. No sé por qué a veces los de TikTok se quedan callados. Voy a mirar, voy a preguntar si me escuchan aquí en TikTok. Si me escuchan, a ver, parece que sí hay vida en TikTok. A ver si hay vida. Sí, sí hay vida. Sí, te escuchamos. Ok. Sí, sí hay vida en TikTok. A veces no. Acuario, vámonos con Acuario esta semana a partir de hoy 22 hasta el 27, ¿no? Wow, Acuario. Otro signo, qué rico ser Acuario. ¿Qué vamos a hacer con tantas buenas noticias para Acuario, ah? Es un momento épico para Acuario. Una semana de recargarse, una semana muy energética. Es lo soñado. Plutón en Acuario, que si bien Plutón trae muchas transformaciones y cosas nuevas, Urano es un signo que también está apoyando mucho en cosas que se hagan también. Y faltaba el sol que empezara a brillar con mucha energía para ustedes. Acuario, yo veo esto de Acuario y lo único que se me ocurre es decirles que disfruten, que vivan, que gocen. Acuario es un signo que está ahorita a gozar, a disfrutar, hagan lo que quieran hacer. Obvio, la vida nos invita a múltiples desafíos, pero pues ante tantos procesos que ustedes están teniendo y ante tantos cortes y crecimientos y cierres, aperturas, con Plutón en ese punto los cambios van a ser paulatinos, tampoco van a ser en una semana, en un año, sino es todo un acontecimiento de sucesos, toda una serie de sucesos. Y ahora el equinoccio que se abre con el sol en Libra, pues la mejor manera de vivir esto también es a través del disfrute. ¿Qué tanto te resuena esa palabra, Acuario? Disfrutar la vida, vivirla. Sí, sin tanto prejuicio, sin tanto tema. Creo que es uno de los aspectos más favorables que puede tener un signo ahora mismo para, claro, hay otros temas que si nos ponemos a mirar, por ejemplo, la cuadratura que forma Marte con Plutón, que la hemos hablado, hacia dónde la lleva en temas profesionales, en temas de aterrizar, de anclaje, pero también hay que ver que las energías plutónicas son muy colectivas, no son tan personales. En cambio, Marte en Escorpio, pues está hablando que se deben hacer procesos muy de trabajo y muy vocacionales. ¿Hasta dónde la misión que ustedes tienen, Acuario, puede generar o tener una resonancia con el colectivo, con los demás? ¿Hasta dónde pueden llegar a fusionarse con los otros, a generar mayor impacto también en el otro, en las líneas de expresión? Recuerden que esta semana hay una oposición entre Quirón y la Luna que los invita también a trabajar creencias limitantes, ¿no? Que es algo de línea. Y Saturno-Neptuno versus el Sol, que también pide como mucha disciplina. Mientras ustedes tengan disciplina por esta época, les va a ir muy bien. ¿Cuál es quizás el acuario o personas de signo acuario, ascendentes o lunas que pueden no estar percibiendo mucho esto si no hay disciplina? Si eres acuario y no tienes disciplina, pues aprovecha para disciplinarte y que te vaya muchísimo mejor, porque ahí está la clave en la disciplina, sobre todo por Saturno-Neptuno en la casa 3.
que colocando ese orden y colocando la mente en función y en una directriz, todo lo demás va a fluir porque es un signo que tiene todo para darlo, para estar muy bien. Es una semana, es otro de los signos que va a estar muy favorecido con la entrada del sol en otoño en los primeros grados de Libra. Creo que es un signo que va a encontrar mucho camino y mucha luz. Además, ahí está Mercurio, también está la Luna. Digamos que es una bienvenida. Este equinoccio de otoño lo van a sentir muy movilizador en algo benéfico, demasiado benéfico. Y si no se está percibiendo tan así, hay que mirar el tema de la casa 3 hasta dónde hay estructura, ¿no? También para poderlo mirar. A veces cuando hay tanta energía suelta, cuando hay tantas oportunidades, cuando hay tanto por hacer, cuando Acuario ve como que todo está fluyendo y como que hay tantas cosas, a la final se puede quedar todo en el aire y se puede quedar todo como en una energía y en un ambiente existente, pero poco aterrizable. Por eso ahí es donde no todas las cuadraturas son malas, no todos los trígonos es dejar que las cosas se hagan por sí solas. Quizás ahí es el punto medio de hasta dónde también está Acuario sabiendo integrar y aprovechar esta energía solar del equinoccio de otoño, que les muestra la tercera o la cuarta pata que le faltaba a la mesa. Qué bonito para Acuario. Y llegamos al final de los signos. Piscis. Una semana. Bueno, qué paciencia, Piscis. Quedarte Piscis. Después de hora y 20 minutos, el turno es para Piscis. El turno para Piscis. ¿Quiénes son de signo Piscis? Soy Capricornio, dice por acá. Sol en Acuario, Luna en Capricornio. Muchos Capricornio. Andy. A ver, ¿qué pasa con Piscis? Piscis, ¿cómo amaneces después del eclipse? ¿Cómo termina Piscis? A Piscis hay que darle medalla de oro. Piscis es el que se lleva la medalla de oro. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Yo le daría medalla de oro a Piscis porque los han sacudido. Temporada de eclipses con Saturno incluido. Temporada de eclipses con Saturno incluido. Eso es para gladiadores, ¿no se les hace a ustedes? Los eclipses son muy movidos y con Saturno allí más. Pero bueno, ya ayer se terminó la temporada de eclipses. Ya quedaron, yo sé que el eclipse pasó ayer, pero queda la remanente de esta semana. Creo que Piscis, ascendentes en Piscis, pues han visto cómo la vida cómo la vida los ha invitado a algo muy diferente. Los eclipses que se han tenido durante los últimos, calculen ustedes, por lo menos mal contados, los últimos 50 años, 60 años que se han dado, cualquier eclipse que hemos tenido en los 60 años en Piscis, no ha estado Saturno y Neptuno ha estado en Piscis o estado en otro signo. Estos eclipses le correspondió a Piscis tener a Saturno auditando los cambios, acelerando más el proceso y frenando otros, y Neptuno, que es su planeta regente en Aries, mostrando algo totalmente nuevo que Piscis ni idea. Y yo creo que muchas personas de signo Piscis no se hubieran imaginado que la vida les fuera a cambiar tanto. Eh, claro, esto a veces genera como esa confusión y esos temas. De por sí Piscis es un signo que le queda muy fácil conectarse con lo psíquico, conectarse con otros planos, llamémoslo. Así no se dediquen a estos temas místicos ni nada de eso. Piscis de por sí ya logra navegar en esas aguas. Pues ayer cerraron una etapa de sus vidas. Con el eclipse de ayer se cierra y empiezan ustedes ahora en una nueva versión. Lo dice Marte, lo dice Saturno, lo dicen los nodos, lo dice el Sol que ya cambia de posición, Venus en un punto de ayuda más flexivo. Ahora sí van a empezar a sentir más los beneficios de y las soluciones a en relación a algo muy clave.
Júpiter no había podido hacer mucho lo suyo en relación al nodo norte. Ustedes saben que Júpiter es el planeta que por excelencia le corresponde supervisar los procesos de futuro o lo que nosotros llamamos el nodo norte. Ahora está en una posición muy benéfica en relación a la luna negra y permite que se transformen situaciones que antes eran complejas en algo de mejoría. Entonces, también es un signo que logra ver un poco más allá y poder estar más conectado con la línea espiritual y con la línea también de vivir otras situaciones distintas. Piscis, tal parece que el universo les está pidiendo algo que conocen la mitad y la otra mitad la desconocen. Hasta que no salga Saturno y Neptuno de allí, no van a poder tener como en concreto muchas cosas, pero hasta mejor que no lo tengan en concreto. Ustedes son el signo del sentir y son el signo de la comunidad y son el signo de fusionarse en la propia psique. Síganlo haciendo, que el trabajo como lo van haciendo o como se va marcando según las pautas que muestra, es con un propósito más grande y con algo de construcción. Yo creo que es un signo que se ha venido construyendo a través de la propia experiencia. Entonces, construirse a través de la propia experiencia lleva tiempo, lleva sacrificios, porque es el signo del sacrificio, es decir, un precio que se paga muy alto por algo y por lo general la sensación de que las cosas aún no se dan. Están a puertas de cerrar con este equinoccio de otoño hasta el 24 de diciembre, 25 de diciembre, que empezaremos lo que es el solsticio de invierno. Están en estos 3 meses donde aún van a seguir muy reflexivos y en mucho aprendizaje a través de líneas o maestrías donde solamente pueden estar ustedes. Entonces, Piscis, obsérvate esta semana, observa tu vida como una gran universidad, observa tu vida como un gran escenario donde aprendes muchas materias de la gente, de lo que observas, de lo que quieres, de lo que pasa en ustedes mismos, de lo que están sintiendo y de las mil posibilidades que ofrece la casa 12 o que ofrece la zona Piscis. En la zona Piscis nosotros fantaseamos de mil formas y justamente es eso, mirar cuáles son las distintas formas en las que puedo hacer una semana muy reflexiva y una semana donde también van a poder estar mucho más a fondo con ese Marte en Escorpio que hace unos aspectos muy favorables para llegar más allá de lo que ustedes quieren en su vida, en sus metas. Ya el otro año, 2026, trae unas propuestas más claras. No es que ahora no las tengan, pero se acaba como el tiempo de universidad de vida y pasan a otra línea de aprendizaje. Ahora sí agárrate, Catalina, dice María por acá. ¿Por qué Catalina es Piscis? Sí, es que este Piscis ha estado muy movido y le han cambiado los planes varias veces. Saturno haciendo conjunción con el nodo norte y toda la situación es el que me cambia los planes de un momento a otro. Entonces, desde ahí, visto desde esa línea, pues obviamente se vuelve el ambiente muy tenso, ¿no? Para Piscis también. Se vuelve el ambiente como muy Se vuelve el ambiente como muy de eso, ¿no? ¡Wow! Creo que algo toqué por acá. A ver, así, un poco mejor. Entonces, eso es lo que ocurre con los piscianos. Bueno, estos signos, este horóscopo hay que mirarlo desde el signo ascendente. Los signos ascendentes son los que se encargan más de conectar esa línea acerca de los planetas y de cómo nosotros percibimos el movimiento de planetas y de acuerdo a eso poder tener un mensaje o poder tener una línea de expresión. Quiero aprovechar para contarles algo. En algunos mensajes y en algunos comentarios me decían que por qué no era tan partidario de dar noticias catastróficas o noticias o el horóscopo como noticias nefastas o hablar de las cosas negativas de lo que tiene cada signo, sino que siempre hacía el horóscopo en una línea
optimista y en una línea de lo que podemos hacer y aprovechar. No soy tan amigo de utilizar la astrología para hablar catástrofes de temas del signo, de quién puede y quién no puede. Yo creo que vamos más allá de eso y podemos más allá de eso. Entonces siempre hay que mirar como un punto de referencia de que si tengo ese signo, tengo ese ascendente, las capacidades y las energías que están dispuestas. Yo creo que la vida de cada uno de nosotros se encarga de poner los muros o se encarga de poner las situaciones difíciles como para qué remarcar lo que se puede o lo que no se puede. Uno, eso. Y dos, porque siempre soy más amigo que para poder estar más en efecto o en algo de la persona, pues qué mejor que mirar la carta natal a través de un estudio, ya más específico de lo que se puede o no se puede. Entonces siento que por ahí va. También es un tema más de principio, ¿no? Un tema más de lo que podemos hacer desde lo general de la horoscopía a lo que sí se puede hacer en una consulta ya privada. Ya en privado se pueden mirar otras cosas, ¿no? A ver, pues un abrazo para todos ustedes. Nos vemos esta noche a los que están en la membresía. Nos vemos esta noche en meditación. María, gracias a la vida, eres de esas personas que solo ven, no eres de esas personas que solo ven lo negativo. La vida es bonita, aunque hayan rachas. Claro, digamos que la vida se encarga de decirle a cada persona cuál es el obstáculo, como para usar la astrología también en temas de obstáculo uno. Entonces, no es por ahí. Yo creo que siempre que lo podemos hacer con miras a algo benéfico, pues siempre va a ser mucho más marcado, ¿no? Va a ser mucho mejor. Gracias, dice por acá Marta, soy Piscis, Angelus, Carlos de inspiración, Claros de inspiración, te agradezco, dice por acá, te agradezco por presentarlo así. Un abrazo, claro. Alice, bienvenida a la membresía Arcanos. Un abrazo, bienvenida. Asile 46, bienvenida a la membresía Arcanos, claro, con mucho gusto. La membresía Arcanos tenemos clase los días miércoles. Entonces, en esa membresía que acabaste de adquirir ahí en YouTube, los miércoles son las clases de psicología del tarot. Me encanta la psicología del tarot en la misma rama, no utilizándolo de una manera convencional o solamente predictiva, sino cómo utilizamos el conocimiento para ayuda de nosotros mismos, ¿no? Muchas gracias, Javier. María, un abrazo. Gracias a ti por estar aquí también con nosotros. La vida tiene sus colores, gratitud. Eh, exacto. Muy bien. Angélica, ok. Nos vemos a los de membresía esta noche en la meditación. Cuídense mucho. Bonito inicio de semana y feliz equinoccio de otoño para todos. Disfrútenlo al máximo las temperaturas internas y externas que nos ofrece la vida. Vámonos esta noche con astrología y vámonos esta noche con meditación a ver cómo se da, cómo iniciamos este proceso de aire. Bonito inicio de semana. Cuídense mucho. Gracias.